Pues aquí estamos continuando con la elaboración de esta prenda, de este proyecto, que bueno, inicialmente yo les dije en el primer video que es una blusa, pero quien quiera continuarlo tejiendo más largo, pues ya va a salir un blusón, y todavía más largo, pues va a salir un vestido, ¿sí? Porque los pasos son los mismos para cualquier prenda que ustedes definen hacer, blusa, blusón o vestido. Y también puede ser con manga, sin manga, manga larga, manga corta, manga 3/4, en fin, también eso ya es al gusto de cada quien. Bueno, ya ustedes si ya tejieron sus piñas, ¿sí? La cantidad de piñas que necesitan para tener la medida que se requiere para llegar a la sisa. Miren, yo les voy a medir lo que yo tejí, cuánto mide, para yo determinar que ya a partir de esa medida o de este tamaño que llevo avanzado, ya voy a separar lo que son las mangas, ¿sí? Voy a separar para ya continuar tejiendo por separado lo que es el cuerpo. Y si le quiero meter mangas, bueno, pues voy a hacer la separación para continuar también con las mangas, ¿sí? Miren, entonces yo voy a poner mi cinta métrica en esta parte, a partir de donde se comienza a tejer lo que es las piñas, ¿sí? Aquí, así yo pongo mi cinta métrica y miren, yo de largo y sin estirar lo que está tejido, sin jalarlo para no hacerlo elástico y que mida más, así mide 17 centímetros y medio. 17 centímetros y medio. ¿Sí? Eso es lo que me mide aquí. ¿Sí? Entonces ya lo voy a dejar así. Esta es la medida que yo necesito para una talla que sea de la 34 a la 38 aproximadamente. Estamos hablando de que sea una unitalla, ¿sí? Una unitalla. Ahora, a mí, para poder que me diera esa medida, yo tuve que hacer estas piñitas. 1, 2, 3, 4, 4 y media, porque estaba a la mitad. Entonces tuve que hacer esta serie de piñas envueltas, ¿verdad? O sea, una vuelta de piñas, segunda vuelta de piñas, tercera vuelta de piñas, cuarta vuelta de piñas y la quinta. Ojo, aquí acuérdense que en el video anterior o en los anteriores yo les mencioné que ustedes pueden dar aumentos en la parte donde están los abanicos para que puedan meter las cantidades, ir aumentando de 2 en 2. Pueden aumentar de 2 en 2 la cantidad de macizos que conforman el abanico, porque de ahí es a donde comienza a crecer la piña conforme se va tejiendo vuelta tras vuelta, ¿sí? Entonces, si ustedes meten aquí en el abanico más macizos, en este abanico meten más macizos, obviamente la piñita pues va a ir creciendo, ¿sí? Entonces se trata también de que si ustedes no, ya sea que tejan la misma cantidad de piñas para que todas las piñitas que ustedes hagan sean más, ¿no? Y se vean chiquitas, se vean de este tamaño. Pero si meten más macizos en el abanico, en este abanico donde se inicia la piña, ¿sí? De aquí, de este abanico, de esta serie de macizos, es de donde sale la figura la piña, ¿sí? Entonces, si llegan a meter, ya terminaron esta piña y en el siguiente abanico, para meter las otras piñas, la otra serie de piñas, entonces meten 2 macizos más y ya les va a ir creciendo la piña. Entonces, yo le estuve haciendo así. Miren, en la primera vuelta de piñas, yo hice la misma cantidad de macizos. En la segunda, igual, la misma cantidad de macizos para los abanicos. En la tercera vuelta, igual, ya hice lo mismo, la misma cantidad de macizos para las piñas. Pero ya en la 1, 2, 3, en la cuarta, que es esta, en la cuarta vuelta de piñas para los abanicos ya le metí 2, le agregué 2 macizos, ¿sí? Y ya para el otro
volví a meter otros 2, ¿sí? Entonces aquí yo debo de tener como 15 macizos en este abanico para continuar con esta piña que me va a salir todavía un poquito más grande. Y conforme voy creciendo a lo largo de la prenda, conforme voy terminando mis vueltas de piñas, ¿sí? Para hacer más abanicos, porque ahora se va a tejer para el cuerpo. Esto es el canesú. Ahora se va a tejer, se va a continuar tejiendo hacia abajo porque se va a tejer el cuerpo. Entonces, cada vez que yo meta mis abanicos de piñas, mis abanicos de macizos para las piñas, voy a ir metiendo 2 macizos, ¿sí? Y así sucesivamente para que vaya creciendo el tamaño de la piña conforme se va tejiendo a lo largo de la prenda, ¿sí? Que inicialmente es una blusa, pero si yo quiero tejer más porque tengo más material de este tono, puedo seguirme tejiendo hasta tener un blusón o un vestido, ¿sí? Bueno, entonces ahora, ya que tenemos la medida que les acabo de decir con la cinta métrica, midiendo a partir del abanico del primera donde se hicieron las primeras serie de piñas hacia abajo, ya les dije la medida. Bueno, ya cuando tengo esa medida para una talla que sea entre 34 y 38, y se puede ir hasta la 40, pero es necesario que también se lo vayan midiendo, ¿sí? Esa medida es para esas tallas, podríamos decir entonces que se trata de una prenda unitalla, ¿sí? Porque abarca todas esas tallas. Bueno, entonces ya que tengo eso, ahora voy a doblar el círculo que formé, este círculo, lo voy a doblar a la mitad para tener así extendido lo que es el canesú. Y vamos a recordar que en el primer video, para montar los puntos y hacer la serie de cadenas, estas conchitas, ¿sí se acuerdan de estas conchitas que en el primer video se dio la explicación de cómo hacerlas? Y de aquí se empezó a montar los macizos, ¿sí? Entonces de aquí, acuérdense que se montaron 88 conchitas o 88 rueditas, ¿sí? Entonces, esas son las que están aquí al inicio. Entonces, al doblar por la mitad este círculo, les va a quedar este canesú. Y ya que está doblado el canesú, entonces les debió, con esas 88 conchitas, les debió de haber quedado todas las vueltas con la misma cantidad de piñas. Entonces, quiere decir que yo tengo en total, miren, aquí por ejemplo, yo voy a contar 1, 2, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tiene, con esas 88 conchitas que ustedes montaron en cada vuelta de piñas, tienen que tener 12 piñas, ¿sí? Si no tienen las 12 es que no lo estuvieron haciendo bien, ¿sí? Todos los que trabajaron con una base de 88 conchitas y ya tienen este tamaño trabajado de canesú, entonces les debe de quedar en cada vuelta de piñas 12 piñitas alrededor, 12 piñitas que conforman el canesú, ¿sí? 12 piñas en cada tira o en cada vuelta de piñas, ¿sí? Entonces, al doblarlo a la mitad para que quede en forma así de canesú, entonces ahora vamos a dividir para poner los separadores. Bueno, lo voy a poner para la cámara de cabeza, pero ustedes así ya lo van a tener más de frente, ¿no? Bueno, entonces son 12 piñas, ¿sí? Entonces vamos a empatar, ya saben, abanico con abanico de piña aquí. Vamos a ir empatando para que queden exactamente al mismo nivel o al mismo tamaño, a la misma distancia, y así es como vamos a ir arreglando este canesú, que nos quede esta piña con la piña de abajo, que es el doblez, ¿no? Así, esta con esta con esta, y así todas las piñitas deben de quedar, ¿sí? Déjenme ver, permítanme.
¿sí? Son 22 piñas, ¿sí? Son 12 que van a quedar así al frente, ¿sí? En la orilla que va en el hombro, les debe de quedar la piña así doblada a la mitad, ¿sí? Dobladita así a la mitad. Y a partir de aquí, ustedes van a empatar piña con piña, así. Bueno, lo que va de piña, así, piña con piña, piña con piña y así, ¿sí? Para que les quede entonces 12 de frente y 12 atrás. Y una que va a quedar así a la mitad doblada, que va a quedar en el hombro, ¿sí? Entonces son 12 por el frente y 12 por la espalda, son 24. Y una de cada lado del hombro, son 26 en total, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues les pueden quedar, a lo mejor ustedes si metieron más conchitas, les pueden quedar las 12 o les pueden quedar 10, ¿sí? A mí me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 al frente. Y 10 atrás son 20. Y una de cada lado o de cada hombro son 22 en total. 22, ¿sí? Eso es lo ideal para quien hizo las 88 conchitas. 10 piñitas o 10 abanicos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 piñas por la parte delantera y 10 piñas por la parte que va a formar la espalda, ¿sí? Son 20. Y una piña doblada a la mitad es de un lado, es de un hombro, y la otra piña doblada a la mitad, que es parte del otro hombro. Entonces son 10 y 10, 20 y 2 de los hombros, 22 en total. Esa es la cantidad de piñas que les debe de quedar. Entonces hago esa corrección, porque luego me mandan comentarios de que me equivoco. Sí, pues sí, es que todos nos equivocamos, ¿eh? O sea, pero ya estoy rectificando. Son 10 piñas al frente, 10 piñas para la espalda, una para el hombro derecho y una para el hombro izquierdo. En total son 22. 22 piñitas, ¿sí? Ya que las tenemos así, entonces vamos a con un separador o marcador de puntos, ¿sí? Vamos a, miren, por ejemplo aquí, de este lado, de un hombro, aquí está la piña doblada que que es parte del hombro, ¿no? Entonces, esta va a quedar así dobladita a la mitad, ¿sí? Y no va a quedar empatada con la otra piña de atrás, sino que esta misma va a quedar doblada en este hombro de este lado, ¿sí? Y después viene la otra que sí está empatada con la otra aquí, ¿sí? Entonces voy a contar 1, 2, 2 piñas. Y aquí, donde va a nacer el siguiente abanico para la otra piña, entonces aquí es a donde yo voy a colocar mi separador, ¿sí? En esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, otra vez, repitiendo, la piña que corresponde al hombro y que va doblada hacia la mitad es esta, y a partir de aquí yo tengo una piña aquí y 2 aquí, deben de quedar 2, dos completas y una doblada, que es esta del hombro, la doblada, y 2 piñas completas que van a quedar. Y en esta parte donde van a hacer aquí otro abanico para otras piñas, en esta parte es a donde se va a colocar el separador de puntos, ¿sí? Y esto que yo estoy haciendo de este lado, porque es la parte de un hombro, es lo mismo que yo voy a hacer del otro lado para que quede separado el otro hombro, ¿sí? Entonces aquí de este lado, de igual forma, va a quedar esta piña doblada a la mitad, que corresponde al otro hombro, y voy a contar de aquí una piña, ¿sí? Que es esta, que va a empatar con la piña de atrás, y la siguiente piña que va a quedar empatada con la piña de atrás, y ya son 2. Y aquí a donde nace el otro abanico, que miren está aquí ya me adelanté, voy a colocar el separador, ¿sí? Entonces esta parte de aquí y esta parte del otro lado van a quedar aquí.
Y eso que estoy marcando aquí con mis separadores de puntos, esto es lo que va a formar aquí. A partir de aquí se va a separar esto es la sisa. Y de aquí lo que se continúe tejiendo ya va a formar de este lado. Van a quedar entonces, una vez que ya puse mis separadores de cada lado, me van a quedar ahora, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 piñas. 6 por la parte de adelante y 6 que corresponden a la espalda, ¿sí? Entonces, otra vez, repitiendo, a partir de que ya puse mis separadores para la sisa en cada lado, ¿sí? Derecho e izquierdo, entonces ahora voy a contar cuántas piñas debo de tener al frente. Es esta: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 piñas. Y aquí está el separador de la otra sisa, ¿sí? Del otro lado, ¿sí? Entonces, esas son 1, 2, 3, 4, 5, 6 por la parte de adelante y 6 por la parte de atrás, ¿sí? Y con esto yo ya separé con mis separadores de punto, mis marcadores de punto, ya señalé la sisa y ya quedó separada la manga. Miren, la manga va a quedar perfecta aquí. Si yo abro así, ya me va a quedar perfecta porque aquí sale el brazo, ¿no? Esta es la sisa y aquí sale el brazo. Del otro lado igual, ya está mi separador y aquí sale el brazo. Esta es la sisa y aquí sale el brazo igual, ¿sí? Y esto que tengo al frente, pues es la parte del cuerpo que ya se va a tejer en forma circular, ya sin ninguna separación. A lo largo, lo que tan largo quiera o yo necesite la blusa, ¿sí? Según la talla de cada una de ustedes, o si quieren tejer todavía más largo para que se haga un vestido, les va a quedar divino, sea el color que sea en el que estén trabajando, ¿sí? Bueno, ya que puse mis separadores, ahora voy a continuar tejiendo una de 2 o 3 vueltas más para la manga, porque yo quiero esa medida de manga. Si yo la quisiera más larga, pues me voy a seguir tejiendo hasta donde quiera que me llegue en el brazo, porque puedo querer mi manga de 3/4, puedo querer mi manga hasta el puño, puedo querer mi manga dejarla así nada más con 3 vueltas y que quede cortita, ¿sí? Entonces, y ahí ya depende del tamaño que ustedes quieran la manga, ¿sí? Entonces, a partir, por ejemplo, miren, yo voy a tejer aquí en esta parte donde ya tengo el separador de este lado. Entonces, lo que voy a hacer es, aquí voy a tomar mi hebra, y la voy aquí a enlazar o amarrar aquí con, aquí está mi separador, porque está uniendo esto. No lo voy a quitar, no lo voy a quitar, no estorba, nada más es cuestión de hacerlo a un ladito y podemos ingresar el gancho en cualquier, bueno, en este caso en el punto que tengo aquí, en el macizo de en medio. Y miren aquí yo voy a comenzar aquí a sacar la hebra. Y como siempre les digo, yo prefiero mejor hacer los nudos completos, precisamente para cerciorarme de que después no se desteja mi trabajo. Entonces aquí hago una serie de 2, 3 nuditos así como refuerzo, bien apretados. Y aquí miren donde está el macizo de en medio, aquí están dos macizos, uno de en medio, este que está aquí en medio, ¿sí? Y voy a continuar tejiendo aquí mi puntada. Esta hebra la voy a ir perdiendo conforme voy tejiendo dentro de mi tejido, ¿sí? Ya llevo una cadena, hago 2 y 3, ¿sí? Monto y aquí sobre este mismo macizo yo voy a hacer un macizo más para tener 2 macizos ahí, ¿sí? Una cadena, monto y en el siguiente macizo que tengo aquí yo voy a hacer un macizo y sigo perdiendo mi hebra, ¿sí? Uno, y en el siguiente macizo de abajo yo voy a ingresar mi gancho y voy a tejer otro macizo. Ahí está.
¿sí? Y me va a quedar así, ¿sí? Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Para esta piña yo ya estaba metiendo 5 cadenas, ¿eh? en este espacio. Entonces aquí hago mi punto bajo sobre la primera ondita de cadenas de la piña, ¿sí? Y hago mi punto bajo, ¿sí? Y hago 1, 2, 3 cadenas y sigo perdiendo la hebra, y aquí hago un punto bajo. Aquí hago 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, y en la siguiente ondita un punto bajo. 3 cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo. 3 cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo. 3 cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo, ¿sí? 3 cadenas y en la siguiente ondita aquí un punto bajo. Y voy a continuar tejiendo, pues entonces 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, monto, y aquí donde tocan los macizos, pues voy a continuar con los macizos. Aquí hago 1 y en el siguiente de abajo voy a hacer otro macizo, ¿sí? Una cadena, y en este del medio voy a hacer 2 macizos. Ahí está, 1 y 2. Aquí estoy repitiendo lo mismo que hice aquí al inicio. Aquí, perdón, en esta. A partir del marcador o separador de puntos, estoy repitiendo lo mismo en esta parte. Hago una cadena y aquí sobre este macizo voy a hacer un macizo, y sobre el siguiente macizo voy a hacer el otro, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y aquí en la piñita hago un punto bajo y voy a 1, 2, 3 cadenas y un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y aquí un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, un punto bajo, ¿sí? Y así voy a continuar 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, monto, y aquí en este espacio yo voy a repetir lo mismo que hice aquí y lo mismo que hice aquí a partir del separador de puntos, ¿sí? Aquí voy a hacer mis dos macizos, 1 y 2, ¿sí? Una cadena, monto, y aquí en este macizo del medio voy a hacer 2 macizos, una cadena, y en el siguiente macizo un macizo, y en el siguiente otro macizo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y ahora en la siguiente ondita un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo, 3 cadenas, 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 un punto bajo, ¿sí? Y me voy a seguir ahora con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y aquí donde está el macizo yo voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un macizo. En el siguiente macizo vuelvo a hacer otro macizo, una cadena, y en el macizo de abajo voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, una cadena, y en el siguiente macizo hago un macizo más, y en el siguiente macizo voy a hacer un macizo más, ¿sí? Y hago 1, 2, 3, 4,
5 cadenas y aquí un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo. Y continúo con 1, 2, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo, ¿sí? Miren así, me va a ir quedando mi piñita y voy a continuar con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y me paso en este espacio donde voy a repetir lo mismo que he venido haciendo en estos espacios. Aquí tengo que hacer un macizo, sobre cada macizo una cadena, y en este macizo del medio, aquí en este, yo voy a ingresar mi gancho y aquí voy a hacer 2 macizos. Ahí está, 1 y 2, una cadena, y en el siguiente macizo yo voy a repetir lo mismo, voy a hacer 1 y 2. Ahí está, ¿sí? Y voy a continuar con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en esta ondita un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo, 3 cadenas, 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 un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí hago aquí lo mismo, repito lo que vengo haciendo en estos espacios donde es un macizo, ay perdón, no se quiere dejar, donde tengo que hacer un macizo sobre el macizo de abajo. Aquí hago uno, en el siguiente hago otro, una cadena, y en el macizo del medio hago 2 macizos, 1 y 2, una cadena, y aquí miren, aquí está el separador, entonces aquí voy a hacer, a ver, aquí cómo le vamos a hacer, porque vamos a cerrar aquí, y hasta aquí, pues aquí nada más vamos a cerrar con un punto deslizado, ¿sí? Para cerrar esta vuelta, así, y les va a quedar de esta manera. Así es como les debe de quedar, ¿sí? En este espacio que es la sisa, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces, aquí, como les repito, a partir de donde está el separador ya hice una vuelta, que es la que les acabo de indicar. Ya llegué al final de la vuelta y estoy cerrando mi vuelta con un punto deslizado. Si yo quiero que la manga tenga otra vuelta más, para hacerla un poquito más larga, bueno, entonces levanto aquí 3 cadenas y sobre este macizo, no, perdón, aquí en medio hago un macizo más. Ahí está, ¿sí? Ahí está. A ver, aquí levanté 3 macizos que hacen 3 cadenas que le hacen un primer macizo, monto, y en este espacio, miren, si yo quiero continuar, aquí ya me toca hacer un abanico, entonces voy a hacer la misma cantidad si quiero que la piña salga de este tamaño, o puedo agregar 2 si quiero que ya salga un poquito más grande, ¿sí? En este abanico de la vuelta anterior de piñas yo hice el abanico de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces aquí yo voy a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 y 13, ¿sí? 13, igual que la piña anterior, que es la de abajo. Aquí van a hacer, con este abanico, van a hacer la otra piña, ¿sí? Pero si la quisiera yo más grande, pues le voy a meter otros 2 macizos. Pero no, yo las quiero, en las mangas yo las quiero de este mismo tamaño, ¿sí? Ya no las quiero más grandes, ¿sí? Entonces, después de eso, yo voy a hacer aquí una cadena, después de mis 13 macizos, una cadena, y me voy a pasar hasta este espacio en donde están los últimos 2 macizos, porque ahí voy a hacer mis 2 macizos, uno sobre cada macizo que tengo abajo, ¿sí? Para que me quede de esta forma, de esta manera. Y voy a continuar con la siguiente, terminando cada vuelta con la siguiente piña, ¿no? Entonces aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y en la primera ondita ingreso mi gancho y hago un punto bajo. 3 cadenas y un punto bajo en la siguiente ondita. 3 cadenas y un punto bajo en la siguiente ondita. 3 cadenas y un punto bajo en la siguiente ondita. 1, 2, 3 cadenas y un punto bajo en la siguiente ondita. 1, 2, 3 cadenas y un punto bajo en la siguiente ondita. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y me voy a pasar aquí donde voy a hacer un macizo sobre el macizo que tengo abajo, otro macizo sobre el otro macizo de abajo, una cadena, ¿sí? Monto, y aquí en medio de estos 2 macizos ingreso el gancho aquí en medio y voy a hacer mis 13 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 macizos. Aquí ya se formó el abanico, igual que aquí, ¿sí? Aquí al inicio, ¿sí? Voy a hacer una cadena. Bueno, ya la había hecho, ¿no? A ver. No sé si hace falta. Una cadena, y aquí un macizo sobre el macizo de abajo y otro macizo sobre el macizo de abajo. Ahí está, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y aquí en la primera ondita un punto bajo, 3 cadenas, y en la siguiente ondita un punto bajo, 3 cadenas, y en la siguiente ondita un punto bajo, 3 cadenas, y en la siguiente ondita un punto bajo, 3 cadenas, y en la siguiente ondita un punto bajo, 3 cadenas, y en la siguiente ondita un punto bajo, ¿sí? Para continuar tejiendo las piñas. Hago mis 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y monto mi gancho y voy a hacer lo mismo que hice en esta parte, ¿sí? Voy a hacer un macizo sobre el macizo de abajo, y en el que sigue otro macizo, una cadena, y aquí en medio de estos 2 macizos, aquí en medio ingreso el gancho y voy a hacer mis 13 macizos para tener el otro abanico, ¿sí? Y entonces estoy repitiendo ya esta secuencia que les mencioné toda la vuelta de la manga hasta tener el largo de la... Aquí como ya van a nacer otras piñas, bueno, entonces ya voy a seguir tejiendo hasta tener el largo de la manga que yo necesito o quiero, ¿sí? Ahí sí ya depende de cada quien, si le quieren meter manga a esta blusita, ¿sí? O una vez hecha la sisa ya nada más dan 2 vueltas y dejan la manga así, ¿sí? O le continúan tejiendo
ahí ya depende. Y depende también del tamaño de la piña que ustedes quieran. Cada vez que quieran ustedes hacer más piñas, tejer otra ronda de piñas, en el momento en que se forman los abanicos con los macizos, se agregan dos macizos, ¿sí? Si quieren. Y si no, pueden tejer con la misma cantidad 13 macizos en cada abanico, para que salgan todas las piñitas del mismo tamaño, ¿sí? Y de igual forma, el mismo trabajo que yo estoy haciendo aquí a partir de la sisa es el mismo que yo voy a hacer para el cuerpo, pero eso ya lo voy a ver en otro video por si lo quieren ver, pero es el mismo proceso que en la manga, ¿no? Ahora, voy a aprovechar este video, voy a cortar aquí mi hebra, porque voy a aprovechar este video para mencionarles algo. Miren, en la parte del cuello, pues como ustedes ven, si ustedes son de una talla 38 o talla 40, pues igual y este cuello les viene bien, ¿no? Y sobre todo aquellas personas que les gusta el cuello pues abierto, más abierto, ¿no? Que les gusta el escote, pues, ¿no? Pero si lo queremos reducir, como es mi caso, a mí no me gustan tan abiertos. Sí me gustan abiertos, pero no tanto, ¿sí? Entonces, miren, aquí a partir de ahí, pueden en cualquier parte, puede ser aquí, puede ser acá, por donde ustedes quieran. El caso es que van a agarrar las conchitas que se formaron, ¿sí? Que fueron la base del tejido y donde comenzamos a realizar nuestro canesú. Aquí vamos a jalar la hebra y aquí vamos a hacer un nudo igual, ya saben, aquí hago un nudo y como refuerzo hago uno y otros dos, ¿sí? Bien apretados, ¿ya? Y entonces aquí, miren, yo voy a ingresar mi gancho aquí en esta parte de esta conchita o de este orificio, de este circulito. Ingreso mi gancho, jalo la hebra. Esta hebra que sujeté o amarré, pues conforme voy tejiendo la voy a ir perdiendo en el mismo tejido, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo, monto y aquí en este mismo orificio o en esta misma conchita hago otro macizo, ¿sí? Hago monto y me paso a la otra conchita donde voy a hacer 2 macizos, 1 y 2. Monto y en la siguiente orificio o siguiente conchita hago 2 macizos. Miren, y así es como les debe de quedar, ¿sí? Esto es para reducir el tamaño del cuello, ¿sí? Entonces toda la vuelta yo voy a repetir lo mismo. Voy a montar mi gancho y en la siguiente conchita voy a hacer 2 macizos, 1 y 2. Monto y 2 macizos, 1 y 2. Monto y en el siguiente 2 macizos, 1 y 2. Monto y en el siguiente hago 2 macizos, 1 y 2. Monto y en el siguiente hago 2 macizos, 1 y 2. Monto y en el siguiente hago 2 macizos, 1 y 2. Monto y en el siguiente 2 macizos, 1 y 2. Y así toda la vuelta hasta terminar. Cuando lleguen al final de la vuelta ustedes van a cerrar con un punto deslizado, ¿sí? Se trata de reducir el cuello, entonces no vamos a meter cadenas después de los 2 macizos, luego montamos y nos vamos a la otra conchita o al otro orificio para montar los otros 2 siguientes macizos, ¿sí? Y así nos vamos sin hacer espacio de cadenas entre los macizos pares, ¿sale? Para que se vaya reduciendo vuelta tras vuelta. Aquí al finalizar la vuelta ustedes van a cerrar con un punto deslizado aquí en esta parte, ¿sí? Y aquí mismo se van a recorrer hasta este espacio para levantar aquí los otros 2 macizos y repiten el mismo proceso. 2 macizos aquí sobre este espacio, 2 macizos aquí sobre este espacio, 2 macizos aquí sobre este espacio,
2 macizos aquí sobre este espacio y así hasta terminar toda la vuelta. Ahora, ustedes, ¿cuántas cantidades de vueltas van a hacer en la parte del cuello? Las que ustedes quieran. Depende de cómo lo quieran, tan abierto o tan cerrado el cuello. Si lo quieren más cerrado, obviamente van ustedes a tejer más vueltas hasta que ustedes vean que les queda tan cerrado como ustedes quieran el cuello, ¿sí? O tan abierto como ustedes lo quieran, ¿sí? Entonces ahí sí ya también depende de cada una o de cada uno cómo lo quieran realizar, ¿sí? Entonces nada más es cuestión de repetir este proceso que es el mismo que se trabajó para hacer estas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 filas de que se hicieron al inicio para formar la base del canesú. Es lo mismo que se va a trabajar aquí para ahora reducir el cuello, ¿sí? Y ya saben, sin hacer cadenas de separación entre, entre los, entre los macizos, ¿sí? De aquí. Bueno, entonces, vuelta tras vuelta que ustedes van dando, se va a ir reduciendo. Y mi recomendación de siempre es que conforme vayan tejiendo, se la vayan probando, se la vayan midiendo y se vean en el espejo para que vean cómo les va quedando y qué cantidades de vueltas ustedes quieren seguir haciendo hasta que ustedes necesiten tener su trabajo hasta donde quieran que les llegue, ¿no? En el cuello. Y en la parte de la manga igual, hasta donde ustedes quieran el largo, ¿sí? Y bueno, pues ya en el siguiente video vamos a ver la parte del cuerpo, ¿no? Que es lo mismo que hice aquí con a partir de los separadores que se marcó la sisa, cómo se va tejiendo ya la manga por separado, ¿sí? Es lo mismo que se va a hacer en la otra manga, ¿sí? Y es lo mismo que se va a hacer para la parte del cuerpo, ¿no? Ustedes van a dar la cantidad de vueltas que quieran hasta tener el largo deseado de esta blusa. Y si se quieren ir todavía más, pueden, ya les repito, pueden más largo, pues ya les queda un vestido. Hasta el largo que ustedes quieran. Pueden ser largo hasta el tobillo, puede ser hasta la rodilla, abajito de la rodilla y así, y eso ya depende de cada uno, ¿sí? De cada uno de nosotros. Esta blusa no tiene borde. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ustedes al tener ya el tamaño de su manga que ustedes eligieron tener o tejer, no tiene borde, o sea, no tiene orilla, ¿sí? Entonces, ustedes la terminan hasta donde ustedes crean necesario tener el largo, nada más. Entonces, bueno, para las personas que están viendo este video y que están haciendo este trabajo, ya les di las indicaciones para separarla y marcar la sisa y para continuar trabajando las mangas por separado, ¿sí? Y ya les dije cómo reducir el cuello para las personas que no les gusta tan abierto o que les quede tan abierto o que tengan una talla más chica que una 40 o una 38, pues obviamente van a reducir el cuello, ¿sí? Y para las personas que ya me entendieron cómo hice a partir de la sisa, cómo hice la primera vuelta de la manga, es lo mismo que se hace para continuar tejiendo de forma circular el cuello, ¿sí? Pero va a haber un video más, 1 o 2 videos más para indicarles de todos modos cómo a partir de este separador y ya con esto de trabajado de las vueltas de la manga, como a partir de aquí voy a seguir tejiendo lo que viene siendo la parte del cuerpo, ¿sí? Sobre todo para que vean aquí en esta parte cómo queda, ¿no? Porque igual y hay unas que sí se hacen bolas y hay otras que ya aprendieron y son más entendidas para este tipo de trabajos, pues ya saben cómo hacerlo, ¿no? Lo mismo que les expliqué con la manga. Entonces vamos a continuar con los siguientes videos. Les pido mil disculpas, no pude subirles videos en estos días porque estoy trabajando, chicas, estoy en una empresa, estoy en oficina y el horario que ahora me están manejando pues también está algo pesadito, está muy pesado. La verdad es que sí estoy trabajando hasta los sábados en horarios completos, estoy trabajando 10 horas diarias de lunes a sábado. Entonces vengo así como que ya llega el viernes y el sábado y yo vengo así como que
En el transporte hasta me vengo pasando de la calle donde me tengo que bajar para mi casa. Ya hasta me ando pasando 1 o 2 semáforos, ¿no? Entonces ya me vengo durmiendo, vengo súper cansada, llego a la casa de ustedes, a mi casa, que es la casa de todos ustedes, y nada más me meto a bañar y me voy a dormir, ¿sí? Y así estoy todos los días. Este domingo, por ejemplo, tuve que ir a trabajar, no he descansado, eh, no he descansado, este domingo tuve que ir a hacer inventario, entonces sí estoy muy cansada, les pido 1000 disculpas por el tiempo que me están esperando para los videos y para continuar con los proyectos, pero al mismo tiempo que les pido disculpas, les menciono que voy a continuar con los videos, no los voy a dejar, yo tengo que continuar trabajando en el canal, tengo que continuar con el contenido, subiendo contenido al canal. Y bueno, por ejemplo, este proyecto no lo puedo dejar a medias, ¿no? Entonces, porque yo sé que hay gente que, pues, por lo menos 1 o 2 sí lo han de estar haciendo. Pero, y les agradezco mucho, les agradezco, no saben, infinitamente que estén aquí y formen parte de esta familia aquí en el canal. Ya somos 30,000 gentes, 30,000 suscriptores. Muchas gracias. No saben cuánto se los agradezco, no saben cómo les agradezco sus comentarios, sus bendiciones, sus saludos, sus recomendaciones, todo lo que ustedes me escriben. Bienvenido, siempre las leo, a todas les contesto, de verdad, todas les contesto. Sí me doy un tiempo en la oficina para meterme así de contrabando y contestarles, responderles, aclarar sus dudas. Y por favor, mándenme todos los comentarios y preguntas que ustedes gusten, porque yo estoy abierta a todos ustedes. Son mi familia, de verdad. De verdad me apoyan bastante con comentarios, con compartiendo los trabajos, con dándoles like, suscribiéndose, sobre todo eso, suscribiéndose, me ayudan infinitamente. Y por eso les mando muchas bendiciones a todas ellas, aquellas personas que todo lo que me desean, les digo que sea bueno o sea malo lo que me deseen, el universo se los va a duplicar, de verdad. Muchísimas gracias, les mando un beso, un abrazo aquí desde mi bendita Ciudad de México, ¿sí? Entonces los quiero mucho y vamos a continuar con más videos.